Esto es La Palabra en Voz. Les habla el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo. En este domingo escuchamos la lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37, que dice así: Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente, sacó 2 denarios y se lo dio al dueño del albergue diciéndole: Cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: Ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Y esta conocida parábola del buen samaritano que hoy nos hace escuchar la liturgia de este domingo, nos pone en contacto con el Señor Jesús, que nos dice también a nosotros hoy: ve y procede tú de la misma manera. No seas un preguntón que quiere ponerme a prueba, como ese doctor de la ley que quería saber hasta dónde ese maestro de Galilea sabía algo de la Escritura, y va para ponerlo a prueba a hacerle la pregunta de qué tenía que hacer para adquirir la vida eterna. Jesús le devuelve la pregunta y responde bien este hombre con el mandamiento principal de la ley, el amor a Dios y al prójimo. Después quiso justificarse y para ello le pregunta: bueno, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús, en esta maravillosa parábola, habla de ese sacerdote y el levita. El levita era también de la clase sacerdotal, como un ayudante, como un diácono. Y ahí la respuesta es que uno y otro pasaron indiferente. Sabrían de la Escritura, pero no bastaba con saber de la palabra de Dios, sino que había que vivirla. Y el samaritano, un supuesto enemigo del pueblo de Israel, del pueblo elegido, ese samaritano sí tiene la capacidad de conmoverse, de compadecerse, de sentir el dolor de aquel que estaba medio muerto al borde del camino como propio. Y Jesús, con muchos detalles, nos habla de este cuidado maternal que tiene este hombre hacia el desconocido. Dice Jesús: entonces se acercó, vendó sus heridas, cubriéndolas de aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura y lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Miren cuántos detalles hermosos de hasta dónde está invitado cada uno a llevar adelante el Evangelio, a cuidar al prójimo. Al día siguiente sacó 2 denarios, pagó al dueño del albergue y le dijo: si pagas, si tienes más gastos, yo te los pagaré a la vuelta. Este hombre, el samaritano, tuvo un corazón compasivo. Y acá está el centro del Evangelio, en el amor a Dios y el sentir compasión por todos, pero especialmente por el que sufre,
aunque no sea de los míos, de los conocidos, no puede dejarme indiferente el dolor del otro. Jesús sacude, como siempre, nuestras conciencias a veces adormecidas, que hacen que pasemos al lado de tantos que sufren y que no nos detengamos. Jesús nos invita a tener, como el buen samaritano, un corazón compasivo. Y en este año de la misericordia sabemos, y lo recuerda hasta el ícono que nos hace presente a Jesús como el buen samaritano que a nosotros, también heridos muchas veces al borde del camino, nos cura las heridas, nos levanta y nos lleva a un lugar de reposo. Tengamos entonces en este domingo esta doble mirada sobre la parábola. Por un lado, tener un corazón compasivo con el que sufre y por otro, también saber que somos heridos al borde del camino, pero que Jesús viene a curarnos, a sanarnos, a llevarnos sobre sus hombros. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.